La Fundación Cultura Democrática, la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater y el Centro Bicentenario Memoria, Paz y Reconciliación, en coordinación con familiares, amigos y compañeros de militancia política de Óscar William Calvo, convocan a rescatar su memoria y a reconocer sus contribuciones a la paz y la democracia. Fue un niño despierto, inteligente, era aplicadísimo. Queremos que este país prospere y este país sea otro país libre, que haya de todo para todos. En 1964 se separó del Partido Comunista, el denominado Partido Comunista Marxista-Leninista, que en un congreso clandestino adoptó la lucha armada de la cual surgió en 1967 el Ejército Popular de Liberación, EPL. Óscar William insistía mucho en la convocatoria de una asamblea constituyente, en la realización de un referendo, como mecanismos excepcionales que crearan los canales, los instrumentos que facilitaran la participación ciudadana de nuevos sectores en la vida pública del país. En ese momento la idea no cuajó, para decirlo un poco en lenguaje popular, vino a cristalizar 5 o 6 años más tarde, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente del año 91. Como he insistido, aspiramos que este acuerdo represente una nueva posibilidad para el pueblo colombiano de búsqueda de la apertura democrática que todos aspiramos, que realmente en Colombia el pueblo pueda entrar a decidir a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Óscar William Calvo fue un hombre de particular inteligencia, capacidad política y liderazgo, de manera que sus declaraciones calaron en la opinión pública nacional, especialmente cuando propuso convocar una Asamblea Nacional Constituyente como fórmula para el logro de la paz con las guerrillas. Esto lo propuso en desarrollo del diálogo nacional convenido entre el gobierno Betancourt y las guerrillas del EPL y del M-19 durante la tregua suscrita en 1984. Las gentes del pueblo, que se agrupen un solo cantar, que la unión hace la fuerza y la fuerza la libertad, que la unión. La memoria histórica es muy breve, muy corta entre nosotros. Entonces se recuerda más el movimiento de la séptima papeleta y las propuestas de Carrillo que de verdad los orígenes más remotos y más sustanciosos del proceso de la constituyente. Y en eso es que creo yo que el país está en deuda con Óscar William, porque la primera propuesta de constituyente y la primera propuesta de reforma constitucional para esa constituyente la elaboró, la presentó el partido, pero creo que elaborada en un 90% por Óscar William. Con su hermano, Jairo de Jesús Calvo, conocido como Ernesto Rojas y quien fue el comandante del EPL, lideraron al seno de este movimiento insurgente el cambio político que explica su viraje de la guerra a la política. Priorizaron entonces las consignas de apertura democrática, soberanía popular y garantías en lo político y lo social como premisas para conseguir la paz. Yo creo que Óscar fue el hombre que cuando tuvo una incidencia política en el partido, o sea, cuando ya él pudo, digamos, ayudar a determinar la política del partido, empezó a hacer que el partido mirara hacia afuera.
que el partido entendiera que la población estaba allá afuera, que la población no estaba dentro del partido, que había que llegarle, que no se le podía llegar con un aparato clandestino ni con un instrumento militar, que había que llegarle con política. Estamos reclamando del gobierno un pronunciamiento oficial en el cual se aseguren las garantías políticas y de seguridad para los diálogos y para el cumplimiento en general de la tarea que nos ha sido encomendada. Sobre la base de estas discusiones consideramos que ya prácticamente está definido el acuerdo y que este debe pasar a firmarse a mediados del mes de agosto para dar curso al diálogo nacional, que nosotros estamos diciendo no es para que se resuelva el programa del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista y el EPL, sino para que el pueblo tenga oportunidad de participar en la discusión y en la decisión de los cambios que se están necesitando para Colombia. Betancur reconoció que la paz implicaba concesiones. Inició el Plan Nacional de Rehabilitación PNR, otorgó amnistía a los rebeldes, promulgó la elección popular de alcaldes y delegó los diálogos a una comisión de paz. Era muy representativa la comisión de paz de la verdad del país. Entonces, como lugar donde expresar todos sus ideas sobre la paz fue ideal. Actualmente podemos decir que está prácticamente definida una base de acuerdo. Existe un borrador en el que se toma como elementos la convocatoria del Gran Diálogo Nacional como un debate político nacional donde participen todas las fuerzas sociales y políticas del país. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1985, cuando Oscar William Calvo era vocero político, integrante de la Comisión de Paz y de la Mesa Directiva del Diálogo Nacional, fue asesinado en Bogotá, junto con Ángela Trujillo y Alejandro Arcila, personas intachables y dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia. Este fue el principal motivo para el rompimiento de la tregua y el retorno a las hostilidades, de forma que el EPL se consolidó como una guerrilla de presencia nacional con notable actuación en la segunda mitad de los años 80. Por su parte, Ernesto Rojas fue capturado por los organismos de seguridad del Estado y ejecutado el 15 de febrero de 1987. Cuando se acerca Álvaro Gómez, reconocido personaje de la política, indudablemente defensor de una postura totalmente opuesta a la de Ernesto y a la de Oscar William, y dijo estas palabras que jamás se me olvidarán: esos dos hombres, refiriéndose a Ernesto y Oscar William, si los dejan llegar van a cambiar la faz de este país. Y la muerte de Oscar rompió definitivamente la posibilidad de afianzar la tregua, de afianzar la paz y la posibilidad de la desmovilización de la guerrilla. Habría tenido una participación sumamente importante y de enorme trascendencia en el proceso de acercamiento de los dos extremos, de diálogo, de verdadero diálogo, porque Oscar William era una persona con quien uno podía dialogar. Cuando mataron primero a Oscar William, pues me asusté, o sea, como se asustó uno en este país, no solo ellos, ¿entiendes? Tanta gente de tantas organizaciones de izquierda y hasta de derecha, pues, que muere sin razón. Eso es terrible, pero claro, cuando mataron, yo me enteré por el periódico, cuando mataron a Ernesto, pues, terrible, es como de pronto darse cuenta de que están disparándole a los sueños. En tales circunstancias, este movimiento insurgente extendió sus frentes en varias regiones del país y realizó importantes acciones guerrilleras en la segunda mitad de los años 80, pero a la vez persistió en la propuesta de conseguir la solución política de la guerra, por lo cual fortaleció dinámicas hacia la participación política y creó la organización política Frente Popular. Entonces, en medio del intenso complejo proceso político, social y del propio conflicto armado vivido en esos años, el EPL estableció en 1989 conversaciones con comisiones civiles de facilitación y en 1990 reinició diálogos y negociaciones de paz con los gobiernos Barco y Gaviria. Al producirse la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, se produjo en 1991 el Pacto de Paz definitivo con esta y con otras guerrillas. Lo que logramos, o lo que logró Oscar William, fue crear conciencia de que los pactos hay que hacerlos con nosotros. Los pactos no se hacen entre nosotros.
Eso fue el papel fundamental que él jugó, crear la conciencia de que era necesario en este país abrir un diálogo, una posibilidad de intercambiar opiniones con ellos. A pesar del valioso aporte de Óscar William Calvo a la historia de la solución política del conflicto armado, la recuperación de la democracia y el logro de la paz, su recuerdo en buen grado ha caído en el olvido y el crimen que le cegó la vida quedó en la impunidad. En declaraciones de un testigo ante la Fiscalía y en los informes de las entidades de derechos humanos se señala la responsabilidad estatal, en particular de efectivos del Ejército Nacional, en estas ejecuciones extrajudiciales. Por tal razón, cuando cobran fuerza en el país las exigencias de esclarecimiento de lo sucedido, recuperación de la justicia, reparación integral de las víctimas, superación del recurso a la violencia, solución definitiva a las expresiones del conflicto armado y empoderamiento ciudadano para imponer la construcción definitiva y sostenible de la paz, resulta justo recuperar la memoria histórica de Óscar William Calvo, quien representa un caso emblemático, pero lamentablemente uno más de los muchos más que registra Colombia en las últimas décadas. Fuimos 3 personas al lugar de los hechos, no sabíamos lo que había sucedido con exactitud, sabíamos de un atentado, había un cordón de la fuerza pública, tuvimos que meternos a la fuerza y llegar a constatar lo que sucedía en el hecho. Estaba allí Óscar tirado, estaba Ángela, estaba Alejandro, habían sufrido un ataque con muchos tiros. Yo alcancé a darme cuenta que eran una acción muy contundente, era con 9 milímetros, con motocicletas, etcétera. Nosotros fuimos detenidos porque nos metimos a la fuerza y porque de hecho tuvimos que reivindicarnos como miembros políticos del movimiento. Y posteriormente, como denunciaron organismos de seguridad del Estado, parece que hubo compromiso de los mismos organismos de inteligencia militar en el asesinato de Óscar y los otros compañeros ese día. Lo que hemos perdido, cada que en Colombia hay un asesinato como el de Luis Carlos Galán, el de Óscar William Calvo, el de Álvaro Fallá, el de Ernesto Rojas, el de Carlos Pizarro, el de Luis Carlos Galán, es la posibilidad de cambiar y de construir la democracia. Mire, lo que pudo haber sido y no fue es algo que muchos nos preguntamos sobre Óscar William y sobre muchas otras personas que fueron asesinadas en los 5 años que sucedieron a los pactos de Corinto el Lobo y Medellín. Yo creo que es un misterio, pero pienso que tuvo que haber perdido mucho Colombia, porque eran personas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista intelectual, y desde el punto de vista de su capacidad de trabajo y de su compromiso con este país, de su amor por este país, personas irreemplazables. Óscar era un personaje tremendamente intenso en sus vivencias personales. Yo digo que, comentaba con algunas personas que Óscar vivía como si la vida se le fuera a acabar a las 6 de la tarde. La desaparición de Óscar difícilmente uno la puede olvidar, especialmente en momentos como los que vive el país. Uno logra como que revivir la imagen de él, sus palabras, sus pensamientos. Por eso la muerte de Óscar y la de Ernesto siguen doliendo. Así ya no se hable de eso, pero en la cabeza y en el corazón de la gente que logró estar con ellos, compartir con ellos, escucharlos y escuchar de ellos, sigue siendo un sentimiento permanente. Antes lo tomó Galán, y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear, y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Las gentes del pueblo, que se agrupen un solo canto.